Yo he visto al Señor levantar muertos. Muertos. Uno de ellos, mi propio padre, que murió por 45 minutos, estaba muerto. Y yo me recuerdo que estaba en una reunión hablando sobre esto mismo en el centro nuestro, en Nueva York. Y hablaba y le decía a las personas que había que teníamos que aprender a ser constante con lo que estábamos creyendo. Y de repente vi que mis hermanas, tengo 2 hermanas gemelas, tomaron sus abrigos, sus carteras y se fueron corriendo. Apenas comenzaba. De repente este hermano que hoy me acompaña en el piano, mi hermano Alex, también tomó su abrigo y se fue. Me dejaron solo ahí. Pero yo no le di autoridad a eso, continué con lo que tenía que hacer. Al final llega la coordinadora de nuestra comunidad con su celular y me dice: llama ahora a tu casa. Y llamé y me dijeron mi familia: ¿dónde estás? Tu papá se puso mal. Está mal y viene la ambulancia a buscarlo. Tiene que salir ahora de ahí. Ahora de ahí. Y terminé la llamada y lo primero que hice fue, escuché eso y el primero que hice fue convocar a mis hermanos de comunidad para orar. Es lo primero que debemos de hacer antes de reaccionar. El diablo quiere que tú reacciones en temor. Y él te va a mostrar las cosas enormes, grandes. Le encanta ampliar las cosas para que tú te veas pequeño ante ellas. Te va a arrinconar contra la espada y la pared para que tú reacciones, porque él sabe que la mayoría de las veces que nosotros reaccionamos en temor. Nos mortificamos, nos desesperamos, empezamos a llorar, a gritar y a buscar soluciones aquí y allá fuera de Dios. Él sabe que en el momento que tú actúas de esa forma es porque has quitado tu mirada del Señor. El apóstol Pedro dijo estas palabras. La primera de Pedro 5:7. Deposita en Él todas tus preocupaciones. Él se preocupa por ti. O dice otra traducción, porque Él se interesa por ti. O dice otra traducción, porque Él cuida de ti. Lo primero que debemos de hacer antes de reaccionar, antes de tomar cualquier decisión, es entregárselo a Dios, depositarlo en Dios, acudir a la oración. Y yo me reuní con hermanos de comunidad que sabían que eran creyentes y que se iban a poner de acuerdo con lo que yo estaba creyendo. Y le dije a ellos: mira, mi papá está grave, viene la ambulancia, según lo que me dijeron. Yo sabía que mi papá tenía ya 70 años y tenía muchas complicaciones de salud. Y yo le dije a mis hermanos: yo no quiero ser egoísta. Si Dios se lo quiere llevar, pues que se lo lleve. Pero yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo conmigo, creyendo que Dios me va a dar la oportunidad de yo poder llegar donde Él está y de poder decirle que Él había sido el mejor padre del mundo y que yo lo amaba. Y oramos y le pedimos eso a Dios. Jesús dijo: todo lo que tú pidas en la oración creyendo que ya tienes es lo que Dios te concederá. Y mira lo que dice, lo que dijo Juan, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Me encantan esas palabras. Dijo Juan así: y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Qué lindas son esas palabras. Y 3 veces Él dice: yo sé. Sí, yo sé que Dios me escucha. Y si sé que me escuchó, sé que tendré lo que le he pedido. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. Y a veces llegamos a las reuniones y cuando no estamos pidiendo personalmente, llegamos a estas reuniones
y como si estuviéramos aquí en una lotería, ver quién hoy será premiado, aquí ver quién hoy será sanado, liberado. Y llega el que está orando y suelta 5 o 10 palabras de conocimiento. Aquí hay alguien que se está sanando, aquí hay algo que está orando. Aquí yo explico todo esto porque puede pasar cuando estemos orando ahora. Pero quiero aclarar esto. No solo los que son mencionados son los únicos que están sanando. El Señor solo está confirmando algunas de las tantas sanaciones que aquí están ocurriendo. Lo que quiere decir que aunque no escuches mencionar de que estás sobre tu enfermedad o sanación, no quiere decir de que Dios no escuchó tu oración, de que Dios no haya obrado. El Señor solo está confirmando algunas de las tantas sanaciones que están ocurriendo aquí. Pero a veces convertimos estas reuniones en unas ruletas de suerte, a ver quién hoy será premiado. No, tú tienes que creer en esa oración. Tú tienes que creer que Dios le escuchó. Y que Dios, si la escuchó, se va a manifestar en ella. Mira, a veces nosotros tratamos a Dios como si fuera un sordo. Y nos pasamos pidiéndole lo mismo. Y hay que tener cuidado con eso. Porque quizás Dios no lo está viendo como una insistencia de parte tuya, sino que está viendo que tú no crees en Él. Y hay que tener cuidado de no llegar a hastiar a Dios con nuestra tanta pedidera, peticiones hechas sin fe. Escucha lo que dice la lectura, que a Dios no le agradan las vanas repeticiones. Los protestantes utilizan eso para atacar nuestros rezos. Y eso no tiene que ver nada con el rosario ni nuestras devociones. Está hablando de oraciones hechas con dudas. Si tú oraste con fe y tú crees que Dios escuchó esa oración, más tú no necesitas tocar ese tema. Entras de una acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me escuchaste. Gracias, Señor, porque me concedes. Escucha, después de que la hermana de Lázaro le dice, Señor, no lo hagas, viene ya, apesta ya. Y viene Jesús, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y viene Jesús, eleva su mirada al cielo y empieza a hablar con Dios. Y escucha lo que le dice a Dios. Gracias, Señor, porque sé que me has escuchado. Porque sé que siempre me escuchas. Lo que hago ahora no lo hago por mí, no te confundas, Señor. Lo hago por ellos para que crean. Lázaro todavía estaba dentro de la tumba, muerto, pero ya le estaba dando gracias Jesús por la oración que él hizo y que Dios escuchó, y por lo que él creía que Dios ya le concedía. Gracias. Es como la multiplicación de los peces y los panes. Poderosa historia también. 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Viene Jesús, toma los peces y los panes y dice, gracias, Señor. Bendijo y dio gracias. Luego le dice a los discípulos, ahora siéntenme en estas personas en grupos de 50. ¿Y por qué está haciendo eso? Se está organizando ¿para qué? Para poder repartir. ¿Pero repartir qué? En esas canastas todavía solo hay 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro él estaba de la oración que había hecho y de lo que iba a acontecer, que empezó a organizarse para lo que él esperaba. Y esto es algo que nosotros siempre hacemos, pero lo hacemos al revés. Siempre nos estamos organizando para el día lluvioso, ahorrando, organizándonos para las cosas que nosotros creemos que van a acontecer. Pero cuando nos toca creer y esperar en el Señor, ¿cómo dudamos? Jesús estaba tan seguro de lo que iba a acontecer ahí, que empezó a organizarse para poder repartir. Y vas a ver que el milagro aconteció cuando los discípulos empezaron a repartir entre el pueblo. Y todos comieron y todos quedaron saciados. O sea, nadie quedó ahí con hambre.
Y luego sobraron 12 canastas llenas de peces y panes. Tenemos que creer en nuestra oración y darle gracias. Y yo empecé a darle gracias. Gracias Señor, porque me diste la oportunidad de yo poder ver a mi padre y decir esas palabras. Y me despedí de mis hermanos, me monté en mi carro y empecé a manejar de Nueva York a Pensilvania, que era como casi 2 horas de manejar. Cuando iba manejando en la autopista, empiezan las llamadas. ¿Dónde está? Llegó la ambulancia. Otra llamada. Se puso mal en la ambulancia, están tratando de revivirlo. Otra llamada. Y llegó el momento que ya esas llamadas me estaban agobiando. Y el límite de velocidad eran 65 millas por hora. Y ya yo iba por 90, 95 millas por hora, tratando de llegar a mi destino lo más pronto posible. Por más que te afanes, puedes añadirle un codo a tu estatura. Yo sentía que todas esas llamadas me estaban afectando. Y por eso yo digo que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Y yo apagué el celular y empecé a darle autoridad a mi oración. Me empecé a recordar lo que yo le pedí a Dios. Apagué el celular, lo lancé al asiento, reduje la velocidad a 65 millas por hora y prendí la radio a cantar y a alabar y a glorificar al Señor, que eso es lo que debemos de hacer. En vez de darle lugar a Satanás, dejándote mortificar, desesperar, empieza a cantar himnos al Señor. Empieza a cantar, a alabar, a glorificar al Señor. Cuando llegué al hospital, estaban mis 2 cuñados afuera. Estaban llorando ellos. Y le hice caso, entré. Pregunté dónde tenían a mi papá. Me dijeron que todavía estaba en el trauma de emergencia. Lo tenían ahí todavía. Y entré y cuando miro hacia el fondo había mucha gente ahí. Eso yo lo vi raro. Era un lugar de trauma. Era la emergencia. Cuando hay casos así, a veces ni la familia inmediata les permiten que estén ahí. Pero había mucha gente ahí. Pero nada, llegué hasta donde tenían a mi papá. Y la primera que me recibe es una hermana mía. Y me dice estas palabras: papi se murió. ¿Por qué estaban llorando mis 2 cuñados afuera? Porque cuando yo llegué al hospital ya hacía 45 minutos que mi papá había muerto. Por eso que estaba toda esa gente ahí, porque todos se estaban despidiendo. Toda mi familia. Y hasta gente que yo ni conocía. Ahí estaban. Le pasé por el lado de mi hermana. Vi a mi otro hermano que estaba llorando, Alex, pues su papá había muerto. Mi mamá, todos ahí. Me acerqué a donde estaba la cama de él y me recuerdo que estaba mi otra hermana ahí, que llorando le tocaba su cabeza. Y me recuerdo que la tomé por la cintura y la jalé y me fui al puesto de ella. Y ahí estaban los 2 médicos que estaban esperando ya para llevárselo, y ya se lo querían llevar, pero mi hermana le decía que yo venía de camino, que por favor esperaba. Y querían pues desconectarlo y prepararlo para llevarle. Y ahí tenían todos los equipos todavía puestos. Y yo todavía tengo la imagen de ese momento. Del oído derecho estaba saliendo sangre de ese oído de mi papá. Y ahí estaba, todos los aparatos mostrando muerte. Mi padre ahí sin ningún movimiento. Un médico a este lado, el otro médico ahí. Y luego toda esa gente que estaba ahí, que Dios quería que estuvieran ahí para que fueran testigos de lo que iba a acontecer. Pero yo llegué ahí y yo no le hablé a mi papá como si estuviera muerto. Todo el momento dándole autoridad a mi oración. Me acerqué a su oído y le dije: papi, le dije, quiero decirte que tú has sido el mejor padre del mundo y que te amo. Cuando dije eso, esta mano se movió. El médico que está en este lado le dice al otro: yo tengo un pulso. Y el otro dice: no, eso es reacción a todo pues, el trauma y los medicamentos. Y viene este y le dice: no, yo tengo un pulso continuo. Y de repente la máquina del corazón empezó a mostrar su corazón latiendo. Lo estabilizaron, lo llevaron a cuidado intensivo y a los 2 días estaba sentado en la cama comiendo pollo y puré de papa. Bendito sea Dios, amén, porque para Dios no hay nada imposible.
Eso salió en las noticias. A mi papá le pusieron el apodo de Superman, el hombre que había muerto por 45 minutos, regresó a la vida. Médicos y personal del hospital que estaban ahí cuando eso aconteció se convirtieron a Jesucristo, y muchos de ellos ahora son parte de la comunidad nuestra. Bendito sea Dios, amén. Todo el mundo quería preguntarle a mi papá qué había pasado en esos 45 minutos, ¿verdad? Si había visto el túnel o la luz, ¿verdad? Pero nadie se atrevía a decirle nada porque no querían decirle que había muerto. De repente llegó una hermana de él de Puerto Rico y lo ve sentado en su cama hablando con las personas. Él ahí feliz, ¿verdad? Hablando, y viene ella y grita, gloria a Dios. Y viene mi papá y dice, yo estuve con Dios. Y ahí todo el mundo se acercó a la cama para preguntarle, ¿verdad? Y él me empezó a contar que él llegó a un lugar que era muy lindo. Delante de él había un hombre importante. Todavía no sabemos quién es ese hombre, ¿verdad? Pero él decía que ese hombre importante lo empezó a llevar aquí, allá, y le mostraba todo. Y él decía, todo era limpio y lindo, y parecían como con las calles como si fueran agua o cristal, y habían mansiones, y la gente vestía con ropa de fiesta y con coronas, y yo quería, ¿verdad?, que todo lo que decía mi papá pues tuviera algo bíblico, y empecé a ver que todas las cosas que él hablaba pues eran mencionadas en la Biblia. Y llegó el momento que empezó a extrañar. Le preguntamos a mi papá, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? Y viene mi papá y dice, creo que estuve una semana. Esos 45 minutos se convirtió en una semana. Pero eso estaba bien también, porque un día para el Señor pueden ser 1000 años. Bendito sea Dios, amén. Entonces empezó a extrañar y le dijo, yo quiero regresar. Mi papá le dice, yo quiero regresar. Y el hombre importante le dice, ¿para qué quieres regresar si allí todo es mal y tan feo y todo? Y viene mi papá y le dice, porque allá está mi esposa, están mis hijos y los nietos, y mencionó el nieto más pequeño. Y viene el hombre importante y le dice, pues es imposible, no puedes regresar. Y viene mi papá y dice, pero mis hijos le sirven a Jesús. Y aquel hombre se quedó en silencio. Y le dice a mi papá, pues hay que ir a hablar con Jesucristo. Y esa parte así a mí siempre me toca mucho. Me toca mucho. Porque de un imposible que pudiera regresar, fue tomado en consideración la petición de mi padre por el simple hecho de que nosotros le servíamos. Mira, hermano, quizás el servicio que tú brindas al Señor, tú piensas que nadie aquí en la tierra lo valorice. Quizás los hombres no reconozcan lo que tú haces por el reino. Pero tenlo por seguro, mi querido hermano, que aunque los hombres no reconozcan lo que tú haces, en el cielo todo lo que tú haces por el Señor es visto. Amén. Llevaron a mi papá. La primera versión que él dijo era un cuarto de conferencia, luego dijo que era como una corte. A él no lo dejaron entrar. El hombre importante entró, ahí estaba Jesucristo, empezaron a hablar. Y de repente sale el hombre importante y le dice a mi papá, Jesús dice que puedes regresar. Y ahí cuando él regresa, a toda persona que llegaba a hablar con él le hablaba como era el cielo, como era el reino de Dios. Le hablaba, ¿verdad?, de su amigo, aquel hombre importante y todo, ¿verdad? Un día estaba viendo televisión con mi papá. Me recuerdo que estaba sentado él a mi izquierda y me tocó el brazo izquierdo. Con su mano derecha me tocó. Recuerdo todos como si fuera ahora. Viendo la película se me interrumpió todo y dice, Neil, te quiero decir algo, me dijo mi papá. La próxima vez que Dios me venga a buscar, tú me vas a tener que dejar ir. Así me dijo mi papá. Me vas a tener que dejar ir. Tenía 72 años, Dios nos los prestó por 10 años más, 82 años. Llegó el momento de nuevo que Dios vino a buscarlo. Yo me recuerdo que estaba ahí con él, y esta vez estaba con él ahí en cuidado intensivo. Y yo sentí ese coraje
y esa fe de pedirle a Dios una vez más por mi papá. Pero me recordé de esas palabras que me dijo: tú me vas a tener que dejar ir. Le leí el Salmo 23, canté esa alabanza: entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Mi papá dio su último suspiro y se fue a casa con el Señor. Amén. Hermanos, si yo le... Gloria a Dios.